Nos dice el verso número 22 de Hebreos: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el verso dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El texto central de la continuación del mensaje que hemos estado predicando en las últimas semanas es: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. En estas últimas semanas estuvimos hablando de cómo ser libre de la iniquidad, de la rebelión, del pecado. También estuvimos hablando acerca del misterio profundo que la Biblia nos habla y nos revela a través de lo que es en realidad lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, para que podamos tener un concepto claro y saber cómo funciona cada una de estas áreas. Dentro del espíritu estuvimos hablando de la intuición y estuvimos hablando de la comunión con nuestro Padre Celestial. Y ahora también estuvimos hablando que tenemos en la Biblia un sinnúmero de textos bíblicos donde Dios nos revela acerca de que la conciencia es parte también del espíritu. Esa conciencia que el Señor nos ha dado y que estaba adormecida y cauterizada a consecuencia de vivir lejos de Dios, en un estado de enemistad, de conflictos, de desavenencia. Pero cuando hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador y Señor, inmediatamente Dios comenzó a trabajar por medio de su Espíritu Santo en nuestro espíritu, que es lo más profundo de nuestro ser interior. Ese espíritu que Dios implementó y estableció en la vida del ser humano, desde el primer hombre que Dios creó, le sopló aliento de vida, y ese aliento de vida se convirtió en el espíritu del hombre. Estos son los misterios que la Biblia nos revela. Todavía hemos estado y seguimos hablando acerca de lo que es la verdadera adoración, y eso es parte de la comunión que tenemos con Dios. Y la Biblia dice que la verdadera adoración es una función del espíritu. No es una función del alma, ni una función de la mente, ni una función del cuerpo, aunque sí necesitamos las tres cosas para movernos y para adorar al Señor. Pero una verdadera adoración viene, y lo vamos a ver dentro de un momento, conectado con lo que se llama la función del espíritu. Por eso que la Biblia dice en Juan, y Jesús mismo habló estas palabras, Juan capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea, la verdadera adoración, un verdadero adorador, es alguien que realmente ofrece adoración a Dios en una actitud de reverencia y de honor a Dios, reconociéndolo como la prioridad número uno de su vida. Pero también la adoración cuenta con una vida de devoción a Dios, conforme nos describe tantos textos Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, cuando no hay una verdadera adoración, debemos de entender que la adoración correcta, como Dios lo ha designado, se destruye cuando, en lugar de hacer lo que Dios nos manda y nos ordena por su palabra, realmente rechazamos la verdad. La verdad es Cristo. Cuando la verdad es rechazada, nunca puede haber una verdadera adoración. Cuando las normas morales son alteradas, no puede haber una verdadera adoración con Dios. Y cuando entristecemos por nuestra actitud y comportamiento la obra del Espíritu Santo, no podemos ser verdaderos adoradores. Ahora, mire lo que dice la Biblia, continuando, y Pablo habla mucho acerca de esto. Es algo que hemos enseñado en esta casa por mucho tiempo, y hemos continuamente afirmado esto dentro del área de la oración, de la intercesión. Pero el apóstol Pablo vio muy claro lo que era el cómo movernos en el Espíritu cuando el espíritu humano está encendido por el Espíritu de Dios o lleno de la presencia de Dios. Y nos dice en 1 Corintios capítulo 14, el verso número 14, que porque si yo oro en lengua, decía el apóstol Pablo, dice claramente: si oro, clamo, intercedo en lengua desconocida,
mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero cuando oramos en el espíritu es una de las profundidades o una de las áreas de la intercesión más profunda, porque quizás la mayoría de la gente dice, pero no entendemos lo que estamos diciendo. Pero cuando oramos en el espíritu de una manera clara, y aquí cuando podemos leer este verso de 1 Corintios 14:14, la palabra espíritu está escrito en minúscula. Recuerde que esto es unos énfasis que he dado en este mensaje. Cada vez que vemos la palabra espíritu escrita en mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Y cuando vemos el Espíritu escrito en forma minúscula, se refiere al espíritu del hombre. Ahora, ¿qué sucede? Dice la Biblia claramente que nosotros oramos en el Espíritu, es decir, necesitamos conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios para tener realmente efectividad en lo que oramos y en lo que clamamos. Y algunas veces hay cosas que oramos y que intercedemos al Padre en el nombre de Jesús, y muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces, no sé a cuántos han tenido esa experiencia, pero algunas veces nos encontramos que no sabemos pedir a Dios correctamente por algún área o por alguna situación. Y es así, en ese momento tenemos que afirmarnos lo que el Señor nos promete por su palabra, que realmente cuando comenzamos a orar en nuestro entendimiento, en nuestra capacidad mental. Pero llega un momento que no podemos comenzar una oración en el entendimiento y acabar el entendimiento, sino que comenzamos el entendimiento, pero de una forma inesperada, de una forma rápida o de un determinado tiempo, comenzamos a hablar en otras lenguas. Y cuando comienzo a hablar en otras lenguas, según el Espíritu de Dios me hable, que hable en mi espíritu, entonces yo hablo misterios con Dios, pero Dios conoce todo lenguaje y oro conforme a la perfecta voluntad del Dios que me está revelando. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros continuamos en el capítulo mismo, el verso 15, dice que pues, oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Usted observa que se necesita una combinación del espíritu en todo lo que hacemos para el Señor. Cantar en el espíritu, comenzar el entendimiento y cantar también en el espíritu. O sea, esto nos está indicando la efectividad de lo que es la adoración. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo este particular, nos queda pendiente que miremos y observemos. Hay 32 versículos, como dije el domingo pasado, que nos habla de la palabra conciencia, que es una de las áreas del espíritu. Esa conciencia, como hemos dicho, que es como una alarma que se enciende en nuestro interior cuando estamos a punto de hacer algo incorrecto, cuando no estamos actuando de una forma correcta en la voluntad del Señor. Entonces, el espíritu del hombre está compuesto por la intuición, por la comunión, pero también por una conciencia. La conciencia es lo que distingue entre lo bueno y lo malo. Es muy diferente a cualquier otro ser creado, cualquier tipo de animal. El ser humano es diferente a cualquier otra cosa. Por eso que la Biblia dice que la creación del hombre y de la mujer fue una corona de la creación. Es algo en la que Dios dice, como en todas las cosas, dijo, y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Cuando creó al hombre y a la mujer, también Dios vio que era bueno, y era bueno en gran manera. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la conciencia, entonces decimos que es algo interior en nuestro espíritu que Dios colocó y que realmente nos hace consciente para entender lo bueno, lo malo, lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Y algunas veces intentamos acallar la voz de nuestra conciencia porque pensamos que simplemente es una casualidad o es algo que no debería de actuar o no debería de pensar de esa manera. Sin embargo, la Biblia nos habla en Hechos capítulo 23 y número 1 que la conciencia, que es parte del espíritu, es algo bueno, y por eso que la Biblia nos habla de tener una buena conciencia. Una conciencia perturbada, cuando el hombre está lejos de Dios, la mujer está lejos de Dios, no tiene una relación profunda con la presencia de Dios en su vida. Una conciencia perturbada, una conciencia confundida, significa la pérdida de la confianza, que no permite acercarte a Dios confiadamente y que vive en un estado de desorientación y de desobediencia continua y permanente.
Es todo lo contrario. Cuando nos rendimos a Cristo, lo primero que hace nuestra conciencia es que nos ayuda y nos da la capacidad para hacer la voluntad de Dios de una manera particular como nunca antes lo habíamos hecho en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la conciencia del creyente es avivada cuando el espíritu del creyente es llenado por la presencia del Espíritu de Dios, o sea, cuando el espíritu es regenerado. Y aquí nos está hablando de un nuevo nacimiento. El próximo domingo voy a estar hablando, lo hemos predicado hace mucho tiempo, pero sé que hay muchas personas nuevas, pero voy a explicar qué es el nuevo nacimiento y qué es la regeneración, que prácticamente nuevo nacimiento es también teológicamente también se conoce bíblicamente como la palabra regeneración. Pero muchas veces la gente escucha oír hablar de la palabra regeneración, pero entiende la profundidad de lo que esto significa. Y es muy importante porque eso nos va a dar luz para entender lo que estoy hablando acerca del Espíritu. Entonces, la conciencia del creyente es avivado cuando el Espíritu es regenerado. Y eso es alcanzado a través de un nuevo nacimiento. Eso es lo que le dijo el Señor a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un sabio y un rabino, le dijo: Señor, no entiendo esto. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo como yo entrar por segunda vez al vientre de la madre y nacer? Y entonces el Señor dijo: no, lo que te estoy hablando es un nacimiento diferente al concepto de lo que tú tenías como nacimiento. Te estoy hablando que el que no naciere de agua y de espíritu, y estamos hablando ahí claramente que la palabra espíritu la coloca en minúscula. Entonces nos está diciendo el que no naciere de agua, que tiene que ver con la revelación, el conocimiento de la palabra, y de espíritu. Es decir, Dios, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no una religión, no una ideología, no una filosofía, no una fábula, sino a Cristo, y lo reconocemos como nuestro único y personal Salvador, entonces el poder de la presencia de Dios, cuyo nos conecta con la relación nueva con Dios a través del poder del sacrificio de la cruz y su sangre derramada, entonces lo que significa que nuestro espíritu es despertado, nuestro espíritu es vivificado y nuestro espíritu es regenerado y despierta a una comunión con Dios que antes no lo teníamos. Entonces, en esa nueva comunión con Dios, en que yo puedo conversar con Dios y que Dios puede conversar conmigo, porque nuestro Dios no es un Dios que simplemente lo contemplamos de lejano, de un lugar lejano o de un lugar distante, sino nuestro Dios es un Dios que se hace cercano a nosotros por medio de la comunión. ¿Qué es comunión? Es una relación, es una manera de hablar con Dios, no lo que nos enseñan los hombres, no es repetir de memoria algo que la gente nos dice, sino abrir nuestro corazón de par en par y hablar con Dios cara a cara, como uno puede hablar con su familiar más cercano, o como un esposo puede hablar con la esposa, o como unos padres pueden hablar con los hijos. Así nos acercamos ante el trono de Dios y hablamos confiadamente en su presencia, y eso nos hace entender que tenemos realmente un espíritu que ha sido regenerado, que vuelve a tener comunión, que ese es el original plan por la cual Dios creó al hombre. Entonces, la obra santificadora del Espíritu Santo en el hombre y la obra de la conciencia en el hombre justamente es lo que va a hacer que tú y yo seamos gloria a Dios. Seguimos predicando. Entonces, estamos hablando, bájamelo un poquito. Estamos hablando de que estamos íntimamente relacionados con Dios, relacionados y unidos, debido a que la conciencia, al estar por completo bajo el control y la guianza del Espíritu Santo, se vuelve cada vez más sensible hasta que esa conciencia está correctamente alineada y afinada de modo perfecto para oír la voz del Espíritu de Dios. Esa es la obra que Dios hace en nuestra conciencia. Regulen mejor el sonido que está mal. Entonces seguimos en esta hora. Entonces nos dice el libro de Hechos capítulo 24 verso número 16: y por eso procuro, dice el Señor,
Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, la función de nuestra conciencia, iglesia, es hacernos saber cada vez que fallamos, cada vez que cometemos un error, cada vez que no hacemos las cosas conforme al plan y al propósito de Dios. Entonces Dios nos advierte: no lo hiciste correcto. Y entonces produce el Espíritu de Dios en nuestro espíritu una actitud de arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? El no querer ofender a Dios, el no querer desagradar a Dios, porque muchas veces a través de nuestro comportamiento, actitudes, carácter, forma de actuar o forma de relacionarnos con otras personas, desagradamos a Dios. Pero ahí es donde el Señor nos ayuda a entender que Dios colocó dentro de lo más profundo de en nuestro espíritu un alarma. Y esa alarma suena cuando estamos haciendo las cosas incorrectas, y permanece en silencio cuando todo lo que hacemos está a través de la forma correcta como Dios lo ha establecido. Si algo haces mal, la alarma va a sonar. Si lo estás haciendo bien, va a permanecer en silencio. Mientras permanezca en silencio, es una señal que lo que estás haciendo, lo estás haciendo de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios y no de acuerdo a tu propia capacidad natural o a tu voluntad imperfecta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la conciencia es justamente, así que la Biblia dice claramente, así que todo aquel que comete pecado, todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Todo aquel, diga conmigo, todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Vamos a ir inmediatamente. Justamente dice la Biblia que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, cuando tú estás lejos de Dios, cuando el ser humano está lejos de Dios, la conciencia se cauteriza. Pablo habló mucho de eso. Usted sabe que hay gente que tú le hablas, le da consejo, le das 20 consejos, le das 200 consejos, le estás hablando, está tratando de indicarle lo mejor que le conviene para su vida, pero la mente, la conciencia, mejor dicho, está cauterizada, ya no siente, ya no padece. Hay gente que se acostumbra a hacer lo malo, se acostumbra a desobedecer de una forma reincidente, continua y constante, y ya no siente ni siquiera una actitud de arrepentimiento o una comisión que lo lleve a mejorar su vida. ¿Por qué? Porque su conciencia está totalmente cauterizada. Hoy en día muchos viven con las conciencias cauterizadas a tal efecto que solamente lo que le interesa es las cosas del mundo, y también viven en una actitud de forma continua, reincidiendo en un estado de desobediencia. Seguimos. Entonces la Biblia nos dice, el apóstol en Tito nos dice 1:15, todas las cosas son puras para los puros. Decimos amén. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Diga conmigo, todas las cosas son puras. ¿Para quiénes? Para los puros. Entonces, cuando ya estamos terminando en la definición de lo que es el espíritu del hombre, podemos decir que el espíritu del hombre, así como el tabernáculo, el templo, estaba dividido en 3 áreas: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El espíritu del hombre diríamos que equivale al lugar santísimo. Y la pregunta mía, y si nosotros estudiamos, analizamos correctamente la Sagrada Escritura y estudiamos los misterios del tabernáculo y del templo, nos daremos cuenta que en la parte de afuera del atrio prácticamente no se necesitaba, porque la luz del sol era lo que estaba alumbrando en el medio del sacrificio. Cuando entraba al lugar santo, había un candelabro con 7 brazos que alumbraba el lugar santo, pero cuando llegaban al lugar santísimo, allí no había ningún tipo de luz natural o humana. No lo había. El lugar santísimo, solamente lo que había era el arca del testimonio, con 3 elementos que estaban dentro del arca, que era la palabra, era el pan, y estaba allí también aún la vara que había florecido de Aarón. Entonces nos dice las Escrituras que en el lugar santísimo no había luz. ¿Por qué no había luz? Porque Dios estaba allí. Y cuando Dios descendía
profundamente en un momento determinado, eso era iluminado por la gloria de la presencia irradiante de la presencia de Dios mismo. Eso te está diciendo que tú tienes que saber y entender claramente que la palabra de Dios va a alumbrar tu alma, va a renovar tu mente, te va a fortalecer en tu cuerpo, y lo vamos a ver ahora. Pero cuando se refiere a tu espíritu, lo único que puede iluminar tu espíritu es la presencia gloriosa de Dios, llenándolo y saturándolo a plenitud. Entonces hay luz en tu alma, hay luz en tu mente. Quiere Dios que tú también a través de tu testimonio irradies luz en tu testimonio personal, en tu estilo y manera de vida. Pero cuando se refiere a tu intimidad con Dios, a tu relación con Dios, tu espíritu está impregnado por la radiación, la luz gloriosa del poder de la presencia de Dios. Y es allí donde tu espíritu es iluminado, donde tu espíritu irradia la presencia de Dios. Y cada vez que tú vives la vida al estilo del espíritu, vas a tener una vida victoriosa, no de frustración, no de fracaso, no de ruina, no de lamento, no de desastre, sino una vida de victoria en victoria, porque perteneces a ese Dios que sabe buscarlo en el lugar santísimo. Muy bien, entonces una vez que nosotros entendemos estos principios divinos, ahora vamos rápidamente a conectarnos y a hacer, bueno, ya hemos hablado bastante acerca del espíritu. Vamos a ver lo que significa alma. El alma que está dentro también de nosotros, que es la segunda parte integral de nuestro ser. Entonces el alma prácticamente, ¿qué es lo que sucede en tu alma? El alma viene de una palabra en griego que se llama psique y significa justamente lo que deriva la palabra alma. El alma es la parte ejecutora de nuestro ser, o sea, recibe información. El alma recibe información de nuestros sentidos naturales, recibe información de nuestros pensamientos que trabajan en nuestra mente, recibe información. Y el alma es sentimientos, es emoción, y es la base donde determina justamente decisiones, y las decisiones que el alma toma es a base de la información. Cuando el alma está conectada o el espíritu envía el mensaje al alma, el alma es libre, libre de sentimientos, libre de emoción, libre de estados anímicos. Cuando digo estados anímicos, es que nos encontramos con una clase de personas que hoy están, parece, entrando en el cielo, y a los 3-4 días parece que están hundiéndose en la tierra. Es una forma variable, un alto y bajo, es una forma continua donde no hay estabilidad, donde no hay capacidad de consistencia, donde la gente, de acuerdo al estado anímico, a sus emociones, a sus sentimientos, cambian aún su nivel de dependencia con Dios. Hoy creen en Dios, pero la semana que viene resulta que la situación es tan apretada, la presión es tan fuerte que se olvidan todo lo que Dios ha revelado y ha prometido. Entonces, cuando nos dejamos impulsar por el alma en una forma almática, esto nos puede afectar nuestra relación con Dios. Pero cuando el espíritu logra enviar el mensaje y el alma conecta con el espíritu, nuestra alma deja de ser un alma llenada de emociones y sentimientos, y llenada por el espíritu y por la presencia y la revelación de la palabra de Dios. Qué bueno se siente cuando el alma deja de ser movida por la emoción y el sentimiento, o por el estado anímico del medio ambiente que nos rodea, y dependemos más de lo que el espíritu dentro de nosotros, por el espíritu de Dios, nos comunica. Y es allí cuando el alma es realmente dirigida, controlada por el espíritu. El alma es libre de toda atadura y de toda influencia nociva. Ahora mire esto es interesante. ¿Cuáles son las características del alma? Las características del alma, diga conmigo, emociones. Las emociones se manifiestan en nuestro carácter, nuestra forma de ser. Es un ámbito que abarca los efectos, los deseos y los sentimientos de cada individuo. Pero también la característica del alma también tiene que ver con la mente, está conectada con la mente. La mente es el instrumento de nuestros pensamientos, es el instrumento también, y por medio de la mente el hombre conoce, piensa, logra imaginar cosas, recuerda y entiende. Por lo tanto, también tiene que ver. Pero también el alma tiene una voluntad.
La voluntad es la capacidad que tiene el hombre o la mujer para tomar decisiones. Es el verdadero yo que tiene la mayor influencia sobre la persona. Es decir, a ti nadie te puede obligar. Simplemente tú determinas y decides lo que vas a hacer. Eso se llama voluntad. Voluntad humana. En otras palabras, significa lo que Dios ha hecho con el hombre. Dios creó a un hombre, a una mujer, y de ahí descendemos todos nosotros, del primer hombre y la primera mujer, y nos creó con una capacidad teológicamente hablando y bíblicamente hablando que se llama libre albedrío. La palabra libre albedrío significa la capacidad de escoger el camino que yo quiera. Me quiero ir camino ancho y espacioso en que muchos caminan, pues luego no le puedo echar la culpa a Dios porque yo anduve en ese camino ancho y espacioso que lleva a la condenación. Pero si yo escojo andar por el camino angosto, aquello que me hace hacer la voluntad perfecta de Dios y no mi voluntad, entonces estoy tomando una decisión en mi libre albedrío, y en lugar de escoger el camino hacia la condenación, escojo el camino hacia la vida eterna. Es un libre albedrío, es una voluntad. Es decir, tú estás aquí porque Dios te ha tocado, estás aquí porque anhelas amar a Dios profundamente, estás aquí, te congregas, hablas del Señor a la gente, le testificas de Cristo a tantas personas que no conocen al Señor y les habla de lo que el Señor hizo en tu propia vida. Tú estás tomando una libertad en el espíritu de entregar por completo tu voluntad, aleluya, a la voluntad perfecta de Dios. Ya tu voluntad no es importante. Lo que es importante para tu victoria, lo que es importante para la bendición de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, de tu propio lugar donde estás habitando, para entender la grandeza de Dios en tu vida, entonces tú decides que la voluntad perfecta de Dios es lo que tú has elegido. ¿Por qué lo has elegido? Porque tienes libertad para escoger. Un animal no tiene libertad para escoger. Lo pones ahí, ahí se queda. Lo llevas ahí, ahí se queda. Lo pones en el lugar, ahí se queda. Pero el ser humano es diferente, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si fue creado a imagen y semejanza de Dios, significa que Dios es soberano. Y Dios creó al hombre, a la mujer, no como autómata, como quiere hacer hoy la tecnología: crear transhumanismo, crear poshumanismo, crear seres humanos compuestos por la robótica o por instrumentos de grandes y aceleradas tecnologías. Entonces se ha olvidado que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y como imagen y semejanza de Dios, el ser humano tendrá que tomar en un momento determinado qué va a hacer con su vida. Va a escoger o el camino ancho o el camino angosto, o entrar por la puerta estrecha o seguir su propia corriente de pensamientos equivocados y erróneos. Por eso dice la Biblia que somos responsables el camino que escojamos en esta vida presente. Porque una vez que partamos de esta tierra, que todos en un momento determinado partiremos de esta tierra, lo importante es estar preparado para el encuentro con nuestro gran Dios. Pero si tú no has estado preparado y has vivido una vida en tu voluntad humana, imperfecta, en tu propia capacidad natural, en tu libre albedrío para hacer lo que tú quieres, lo que a tu carne le apetece, tú nunca le vas a poder echar culpa a Dios, porque Él no te dio vida eterna. Porque nuestra salvación no la decidimos después que partimos de esta tierra. Nuestra salvación no tiene que ver con las prácticas, con los rezos o los clamores o todo lo que la gente, los familiares queden haciendo en la tierra. Nuestra salvación la decidimos hoy, mientras estamos en cuerpo, alma y espíritu, para que cuando nos encontremos con el dador de la vida podamos haberlo hecho bien, haber tomado la mejor decisión de nuestra vida y haber entendido que nuestra salvación la decidimos hoy, mientras tengamos capacidad de conciencia, mientras tenemos un espíritu activo por el Espíritu de Dios, mientras nuestra alma sea libre de toda potestad de tiniebla y nuestra mente sea renovada en el conocimiento de Cristo, y nuestro cuerpo sea un cuerpo, aleluya, que dé testimonio que pertenecemos a Él. Si lo hacemos de esa manera, tenemos vida eterna y entrada en el reino de los cielos. Entonces, repito y enfatizo que si entonces Dios creó al hombre con una voluntad soberana, es capaz de decidir por sí mismo. Aleluya. Ahora bien, cuando el hombre decide por sí mismo,
realmente tiene que decidir por la voluntad de Dios. ¿Está claro este punto? Yo creo que lo entendemos. Entonces, cuando tu alma toma decisiones en base a las directrices del Espíritu Santo, estarás ocupado en el mover del Espíritu, no en el mover de la carne. Ahora, sin embargo, hay otra contrariedad. Y nos dice las Escrituras, por el contrario, si tu alma toma decisiones en base únicamente a los impulsos de tu naturaleza carnal, tendrás una mente carnal, y esto producirá esclavitud moral que se convierte en inmoralidad y también se convierte en muerte. Aleluya. Por eso que el Señor te dice claramente que Él te ha dado la respuesta para saber cómo realmente vivir un alma libre totalmente por la conexión del Espíritu. Ahora bien, entendemos lo que es el Espíritu, entendemos lo que es el alma, y ahora nos queda por último el cuerpo. Pellizquese ahí un poquito, y si no, diga al que está a su lado, apriétame fuerte ahí hasta que me duela, y vas a decir, ay, me duele. Es decir, ¿qué es el cuerpo? Es lo que tú ves. Nadie ve el espíritu tuyo, nadie ve tu alma, pero ve tu cuerpo. De acuerdo a tu reacción de tu cuerpo, es lo que está pasando con tu espíritu y tu alma. O sea, tu cuerpo es un reflejo exterior de lo que hay en tu interior. ¿Me están siguiendo? La importancia del cuerpo es evidente por cuanto Dios fue manifestado. ¿En qué fue manifestado Dios a través de Cristo? ¿Fue manifestado en qué? En cuerpo. ¿Fue manifestado en qué? En carne. Y aunque la obra de Dios comienza en nuestro espíritu y luego sigue en nuestra alma, también debe expresarse en nuestro cuerpo. Todo está conectado. Por eso que dice la Biblia que el verbo Jesús se hizo hombre y se hizo carne, el cual permitió que la salvación del hombre, que es Jesús, el hombre perfecto, derrotó la sentencia del pecado, de la iniquidad y de la rebelión, como ya lo hemos predicado semanas anteriores. O sea, estamos entendiendo que el cuerpo nuestro es una forma de exteriorizar quién gobierna nuestro espíritu. Es una manera de exteriorizar cuál es la condición de nuestra alma, y es una manera de exteriorizar cuáles son nuestros pensamientos. Si todo está alineado correctamente, que lo vamos a ver en este momento, alineado correctamente con Dios y su palabra, entonces todo será expuesto por nuestro testimonio exterior, que es nuestro cuerpo. ¿Estamos siguiendo? Entonces mira, 1 Corintios capítulo 10 verso 13 es un texto muy clave. Y dice el apóstol: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otro texto dice, en otra versión dice, podráis resistir. Ahora, mire cómo es, para que entienda bien esta forma bíblica. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y dice que cuando esa palabra, que es la espada, la exposición de la palabra, viene y se aplica, dice que corta, escuche, que corta y divide el espíritu, el alma y el cuerpo. O sea, si tú ves que algo se divide, es porque no es lo mismo. Si tú dices que el alma se divide del espíritu, del alma y del cuerpo, significa que cada componente, que es tu ser integral, tu ser total, tiene un espíritu que no es el alma, porque algunos enseñan que el espíritu y el alma es lo mismo. No es lo mismo. Bíblicamente está demostrado. Cuando viene la palabra de Dios, la espada del espíritu, aleluya, comienza primero a dividir, a separar tu espíritu, tu alma, y dice claramente tus coyunturas y tuétanos, que se refiere a tu cuerpo físicamente. Ahora mire esto: cuando el sacerdote sacrificaba un animal en el Antiguo Testamento, usaba una pequeña espada, un pequeño cuchillo muy filoso. Y la orden de Dios era esto:
cuando vas a sacrificar algo, expónelo todo. Y dice que el sacerdote cortaba el animal y dejaba al descubierto las coyunturas, las entrañas, los tuétanos. Todo el animal estaba descubierto, desde lo más profundo descubierto. Eso significa que cuando te vas a presentar a Dios, Dios está viendo lo que la gente humanamente no ve. Un animal que corre para aquí para acá, una oveja, un cordero que corre para aquí para allá, vemos el animal, pero cuando está siendo sacrificado, todo está siendo expuesto, de las mismas vísceras, las entrañas, todo su interior, porque el cuchillo tenía que cortar completamente el animal completo. Eso era un tipo y revelación de lo que produce la palabra. Cuando viene la palabra de Dios con revelación, viene el corte de la espada del Espíritu y expone tu espíritu, expone tu alma y expone tu cuerpo, dejándolo al descubierto. ¿Sí o no? Entonces ahí cabe justamente una gran pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana. ¿Cómo podemos entonces alinearnos con el diseño de Dios y caminar con sus propósitos divinos? ¿Cómo tú y yo podemos alinearnos con el diseño divino de Dios y caminar no en mis propósitos, no en tus propósitos, sino con los propósitos divinos? Por eso es importante entender que nuestro espíritu, estoy haciendo un breve repaso ahora, nuestro espíritu no solo tiene la capacidad de contactar y tener comunión con Dios, sino que también es el lugar donde el Espíritu de Dios habita. Podemos volvernos a Él en nuestro espíritu para vivir por su vida. Es decir, cuando tú eres tocado por el Espíritu de Dios, lo que tú recibes es vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos están seguros que tienen vida eterna? Por medio de nuestro espíritu también podemos recibir más de Cristo cada día. Desde esta base de operación del espíritu, nos estamos alineando con Dios en el diseño que Dios ha designado para nosotros y para caminar en sus propósitos divinos. Él puede entonces extender esos diseños no solamente a nuestro espíritu, a nuestra alma. Y cuanto más recibamos de Cristo y de su palabra y nos ejercitemos en la vida espiritual, nuestro espíritu, más Dios tendrá una manera de extenderse a nuestra alma y saturarla de su misma gloria. Saturar nuestra mente y renovar nuestros pensamientos. Aleluya, tal como dice en griego anakainosi, el poder de renovar tus pensamientos a través de las sagradas escrituras y el concepto de Dios. Podemos ejercitar nuestro espíritu diariamente invocando el nombre del Señor, leyendo, incluso orando con la palabra, como se enseña en esta casa, orando por la palabra y siendo alimentado espiritualmente y estar dispuesto a obedecerle a Dios más que cualquier otra cosa. Cuanto más ejercitemos nuestro espíritu, más permitimos que Dios continúe extendiéndose en nosotros y nos sature cada vez más para alinearnos verticalmente con el trono de su gloria. Entonces podremos expresar a Dios y a todo lo que nos rodea que hemos nacido del Espíritu. Y nuestro espíritu da testimonio. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántos están seguros que han nacido del Espíritu? Si alguno todavía no ha nacido del Espíritu, hoy Dios puede operar un milagro para que tú puedas nacer del Espíritu. Aleluya. Y Dios es maravilloso. Claro que Dios es maravilloso. El primer aleluya. Y entonces ahí es que conecta el nuevo nacimiento, como he dicho, con la regeneración. Y por medio del Espíritu Santo, que tenemos la vida misma de Dios, entonces vamos a adorar en el Espíritu. Digamos amén. Vamos a adorar en el Espíritu. Vamos a dar testimonio con nuestro espíritu. ¿Sí o no? Vamos a adorarle con nuestro espíritu y vamos a dar testimonio con nuestro espíritu. Aleluya. Dios es maravilloso. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, podemos ejercitar nuestro espíritu, declarar aleluya, victoria en el Señor, aleluya, y entender que el Señor está con nosotros, aleluya, y que Él nunca nos va a dejar. Aunque te puedas sentir con efectos de tristeza, aunque puedas sentirte con una presión, una batalla espiritual,
Cuando te ejercitas en lo que Dios ha determinado, en sus diseños para que camines, no en tus propósitos, sino en los propósitos correctos de Dios, vas a experimentar el consuelo del Espíritu. Vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Vas a experimentar que Dios es verdaderamente lo que dice ser todopoderoso. Cuando entonces hemos sido regenerados, que esto es algo que voy a predicar el domingo que viene, estamos separados para Dios. Diga conmigo, separado para Dios. Separado para Dios. Por el momento estamos viendo un poco lejanos del cielo, pero va a llegar un momento, y eso cada vez se va siendo más evidente y más cercano. En un momento, cuando abriremos nuestros ojos, estaremos en la eternidad con Dios para siempre, por siempre y por siempre. Entonces, finalmente, lo que dice la palabra, el que se une al Señor, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. O sea, el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre están entrelazados. Y tú puedes dar testimonio en tu espíritu por el Espíritu de Dios que eres un hijo o una hija de Dios. Que no hay la menor duda, eres un hijo o una hija de Dios. Aleluya. Por eso es necesario conocer claramente lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos revela. Primero, el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu de Dios mora como Espíritu dentro de mí. En el alma mora nuestro yo y en el cuerpo moran nuestros sentidos. Vamos a repetirlo. El Espíritu de Dios mora dentro de mi espíritu. En el alma mora nuestro yo, que tiene que estar crucificado, y en el cuerpo moran los sentidos. Por eso que Dios nos santifica primero al tomar posesión de nuestro espíritu mediante, aleluya, el nuevo nacimiento, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y Jesús dijo esto, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en mi reino. Pero cuando se extiende el poder de Dios a tu alma comienza a ser saturada, impregnada, transformada por el poder de la gloria del Padre y de la unción del Espíritu Santo. Y esto es el texto más extraordinario que Dios nos da en esta palabra. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que conozcas qué es, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque Pablo sigue afirmando en 2 de Corintios 3:18 y dice esto: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y por último, al vivificar nuestro cuerpo mortal, que se va a convertir luego en un cuerpo inmortal, un cuerpo corruptible que se convertirá en un cuerpo incorruptible en el momento de la resurrección. Entonces también nos dice la Biblia: y si el Espíritu, esto es maravilloso, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, se está hablando, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es el Espíritu de Dios, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. ¿Te das cuenta? Que cuando partimos de esta tierra, nuestro espíritu, nuestra alma va a la presencia de Dios, pero nuestro cuerpo aparentemente queda. Los que han partido de esta tierra antes que nosotros quedan en un profundo sueño, que van a ser despertados. Ahora, todo fiel creyente que estamos viviendo en esta hora actual, en el reloj profético y en la escena profética de Dios y en las evidencias proféticas de Dios, estamos en esa
en esa actitud de fe, en esa actitud de preparación, que no sabemos si vamos a conocer la muerte como tal, como todos lo han conocido, o vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y llevados a la presencia del Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya, en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo semejante al que tiene Cristo, en un cuerpo incorruptible. Y todos juntos, los que quedaron y los que fueron muertos, serán despertados de su sueño, y los que quedaron serán transformados. Es decir, habrá una realidad gloriosa que la Biblia nos enseña. Entonces es maravilloso esto. Es algo tremendo. Que el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros. Mora en vosotros significa que la muerte no tiene potestad sobre mí, sobre ti. ¿Dónde está muerte tu aguijón y oh sepulcro tu victoria? Porque absorbida ha sido la muerte por Jesucristo. ¿Te das cuenta? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos. Dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Gracias por el amén. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, la gran pregunta es esta: ¿qué es más fuerte? ¿Tu espíritu habitado por el Espíritu de Dios o tu carne? ¿Qué es lo más fuerte? Lo que Dios te está diciendo, que te llenes de su espíritu, de su presencia. Porque para expresar a Dios y tener victoria, tienes que estar lleno de Él. Llenos de Él, diga conmigo, lleno de Él. Y entonces se va a cumplir literalmente el texto clave que hemos iniciado esta serie de mensajes. El mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Él nos santifica extendiendo y saturando todo nuestro ser, comenzando nuestro espíritu, continuando en nuestra alma y finalmente incluyendo nuestro cuerpo. Y al estar completamente lleno de Dios en cada parte de nuestro ser, Dios puede expresarse a través de nosotros. Mi carne no me puede controlar porque está sujeta a mi espíritu. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Romanos 6:23. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues aún viviremos en él? Reflexiona. El pecado te va a satisfacer por un leve momento, pero la ruina será trágica. El pecado te da placer por un momento, pero te roba la eternidad y te hace enemigo de Dios. Porque el que practica el pecado, dice la Biblia que el que practica el pecado está en muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo, el don inmerecido de Dios es vida eterna. ¿Qué vas a escoger? ¿La muerte o la vida? ¿Qué vas a escoger? ¿La eternidad o la condenación? Hay gente que cree, ha escuchado este mensaje un montón de veces, pero todavía no han aprendido a ganar la victoria en el espíritu. Ay, pastor, Dios me comprende, tengo esta debilidad, Dios sabe la debilidad que hay en mi vida. No, Dios claro que sí sabe. Y por eso te dio herramientas y te dio la capacidad de revelación, para que no seas una persona que esté hundida en el pecado o una reincidencia pecaminosa. Vivir en el Espíritu significa vivir preparado, que si el Señor viene ahora al salir la puerta, nos vamos con Él. Pero si estás viviendo de una forma ingenua y no estás creyendo en lo que estás escuchando en esta casa, estás perdiendo el tiempo. Y estás arruinando tu futuro. Porque todo aquel que no tenga la vida en el Espíritu
será consumado por el pecado y la maldad, en condenación y muerte. Y es verdad, en un infierno que sí existe. Pero el infierno fue preparado para tú ir a ese lugar. Fue preparado originalmente para los ángeles que desobedecieron, los demonios y el mismo Satanás. Pero Dios te está diciendo: delante de ti he preparado el camino de la vida. La puerta estrecha, entra por ella y vive conforme al modelo de mi palabra. No estés sujeto a ser un esclavo del pecado, de la lujuria. ¿Sabes una cosa? El amor da. El amor da. La lujuria te roba. El amor da. La lascivia te destruye. El amor da, pero la pornografía te hace cautivo de por vida para ser un esclavo del infierno por toda la eternidad, donde nadie te sacará de allí, donde nadie hará intercesiones por ti en la tierra y te sacarán de ese lugar. No, este camino es camino al cielo o camino a eterna condenación. Tú decides, tú decides, tú decides, tú decides, yo decido. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Te adoramos, Señor. Te adoramos, porque tú eres el Dios de toda gracia. Permite que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo estén en sintonía con Dios. Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quítate pues los miembros de Cristo y los harás miembros de una ramera. No, alcanza victoria en este día, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden jamás agradar a Dios. Padre, he predicado tu palabra conforme tu Espíritu me ha dado que lo haga. Te ruego en el nombre de Jesús, permite que la palabra de revelación del Espíritu haga una obra completa. Señor, tú nos has llevado a través de estos domingos a hablar de estos temas que van acorde con tu voluntad y tu revelación. Te pido, Señor, que extiendas tus manos de poder, tu mano de autoridad, que cada persona pueda ser fuerte en el espíritu, pueda ser libre en su alma, pueda ser renovado en sus pensamientos y pueda vencer toda tentación y todo engaño de las tinieblas. Señor, tú estás aquí y te mueves por medio de la unción del Espíritu Santo, porque tu Espíritu está donde tu palabra es predicada. Tu Espíritu está donde tu palabra es revelada. Señor, esa palabra que tú has puesto en mi boca es la palabra conforme a los misterios que tú revelas y das a conocer a tu iglesia. Ministra sobre cada persona que está aquí, sobre el joven, sobre el adulto, sobre el más anciano, que nadie quede fuera de la manera correcta como tú estás ministrando. Haz fuerte a aquellos que todavía son débiles, porque nuestro cuerpo es el templo donde habita el Espíritu, donde habita el alma, donde habita el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, Señor, que tú hagas una obra por la cual tú estás enviando esta palabra. Trae un estado de santidad, de pureza, de santificación
Señor amado, libra a la gente que está siendo sutilmente engañada, que escucha una y 100 veces la palabra, pero que no están dispuestos a cambiar porque prefieren ser esclavos de Satanás y de sus demonios, que vienen a matar, a robar, a destruir, a encarcelar, a dañar, a que el ser humano viva en la miseria más deplorable, en su inmoralidad, en su perversión y degradación humana. Pero tú nos viniste a libertar de la potestad del diablo, del pecado y de los deseos infructuosos de la carne. Te pido, Señor, que hagas una obra por la cual tú estás trayendo esta palabra. Libera al que está oprimido, cambia la mente, cambia el pensamiento, cambia las actitudes, cambia el carácter, cambia la forma de ver, la forma de oír, la forma de hablar, la forma de pensar. Cambia, haz un cambio radical de lo más profundo del espíritu, conectado al alma y, Señor, manifestado en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy honra y gloria a ti en este día, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús, ministra sobre cada cuerpo, sobre cada mente, sobre cada espíritu y sobre cada alma. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Yo quiero que mientras todos estén orando, mientras todos están clamando al Señor, si en esta noche, en esta mañana, este mediodía, hay alguna persona que está por primera vez en esta casa espiritual, en esta iglesia, está escuchando esta palabra, este mensaje, y desea reconocer que Jesucristo es lo único que tú necesitas para tener salvación y vida eterna, y para tener un encuentro personal con el dador de la vida, Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Dios si no es a través de mí. El que sufrió y el que resucitó para darte esperanza de eternidad y de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si estás aquí, seas un joven, seas un adulto, seas una persona ya de edad, no salgas de aquí en la misma condición que has entrado. Dale tu corazón al Señor. Dile: Señor, yo me arrepiento de todo mi corazón, y yo reconozco que lo que necesito no es una religión, una ideología, una fábula, unos ideales baratos en que camina el resto del mundo, sino necesito una vida de cambio, una vida transformada, una vida purificada, una vida que te conozca a ti profunda e íntimamente. Yo quiero estar alineado con tus diseños y quiero caminar en tus propósitos, no en mi voluntad, sino en tu voluntad, no en mi mente, sino en la correcta expresión que tu palabra nos está indicando. Amigo, amiga, si todavía no has reconocido a Jesús, dice: si confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, tendrás vida y serás perdonado de todos tus pecados, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz te limpia de todos tus pecados. ¿Te atreverías a levantar tu mano y decir: yo necesito del Señor en este día? Yo necesito encontrarme con el dador de la vida, con aquel que en la cruz murió y llevó mi sentencia de pecado, de maldición, de muerte. Si todavía tú no lo has hecho y deseas hacerlo de todo tu corazón, levanta tu mano allí donde estás. Yo quiero orar por ti, quiero clamar a Dios por tu vida y orar al Señor. Mantén tu mano levantada en alto, y yo te voy a pedir a ti que tú repitas. No es porque tú vas a hacer esta oración, es una manera de enseñarte cómo tú tienes que orar. Orar, hablar de lo profundo de tu corazón y presentar a Dios tus necesidades, tus condiciones, y hablar con Dios cara a cara, porque sus oídos no están sordos para oírte, ni sus manos no se han acortado para no extender y salvarte y darte una vida nueva. Amigo, amiga, si estás levantando tu mano y el Señor te está ministrando y te dice el Señor: dame tu corazón, dame tu ser completo, y yo haré la obra por la cual he enviado a mi Hijo para morir a tu favor, y lo resucité para que no tengas muerte, sino que tengas vida eterna con Dios. Si estás escuchando esta palabra, no tengas temor. Ven, acércate un momento al altar. Yo no te voy a preguntar nada, tú no me tienes que decir nada a mí, solamente quiero orar a Dios por tu vida. Quiero clamar al Señor por tu vida. Si estás levantando tu mano, si te has alejado del Señor y quieres reconciliar tu vida con el Señor, no tengas temor. Ven, acércate ante el altar del Señor. El Señor está para ministrar tu necesidad, tu dolor, tu problema.
Estoy haciendo dos tipos de llamado. Número uno, estoy haciendo el llamado por salvación de alma antes de terminar este culto en esta mañana. Y el segundo llamado que estoy haciendo, toda persona que sabe que está lidiando con una condición que a Dios no le agrada, que está peleando una batalla en su naturaleza humana, que está continuamente siendo de una forma u otra atacada por diferentes tentáculos de inmoralidad o de pecado o de espíritus que oprimen su mente, o que está batallando en una corriente impetuosa que va hacia un estado de decadencia. Recuerda que aunque el enemigo viene como río, el Espíritu del Señor poderoso plantará bandera sobre tu vida. Si estás enfermo, si estás enferma, Él tenía el poder para sanar de toda enfermedad y toda dolencia, porque Él es el dador de la vida y Él es el que nos hizo libre en todo el aspecto de nuestro ser completo, íntegro. Ven al altar, dile: Señor, yo necesito un milagro en mi vida. Yo necesito que tú puedas ayudarme a entender y a vivir en el Espíritu y no en la carne, a vivir en mi alma libre, no atada por las incertidumbres de la vida, a vivir una vida completamente rendida delante de tu presencia. Aun si estás enfermo o enferma, ven adelante del altar y vamos a orar para que el Señor opere milagros y sanidades. Y el Señor hace cualquier tipo de milagro de sanidad cuando estamos dispuestos a creer en el Señor. Podemos adorarle, y mientras le adoramos, aquel que necesita pasa adelante, hágalo. Porque cuando usted pasa, está diciendo: yo reconozco que esta palabra es para mí, yo la aplico en mi vida, la pongo por obra y quiero ser libre y vivir de acuerdo al lineamiento del diseño de Dios y caminar en sus propósitos y no mis propios propósitos. Adoramos al Señor. Y si hay personas que quieren pasar al altar, pasen por un momento. Vamos a orar rápidamente. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Así como lo hiciste sobre las aguas, muévete hoy aquí. Te adoramos, Señor. Ven, descansa. Toda persona que esté enfermo o enferma, venga adelante. Vamos a orar por toda enfermedad y dolencia y malestar, y que todo dolor sea quitado, sea arrancado, sea completamente destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque por la llaga de Jesucristo somos completamente sanos de toda enfermedad, de todo dolor, de toda afección. En el nombre de Jesús no hay enfermedad que resista el toque maravilloso del Señor. Aleluya. Oramos por los que están en aniversario de bodas. Oramos por los que están en cumpleaños. Oramos por Ángel Villanueva, Angeli, prima de Rubén, que está en Puerto Rico, que está enferma de sus pulmones. Oramos que el Señor extienda su mano poderosa y les sane por completo en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Con fuego y viento, verás otra vez. Abre los cielos y muévete aquí. Ven, descansa. Aleluya, sí, Señor, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Abre los cielos y muévete aquí. Ven, descansa en nosotros. Con fuego y viento, verás otra vez. Abre los cielos y muévete aquí. Ven, descansa en nosotros. Sí, Señor, te Con adoramos. fuego y viento, ven, hazlo otra vez. Abre los cielos y muévete aquí. Ven, descansa
Nazaret. Te pido, Señor, que toda enfermedad, dolencia, malestar, virus, bacterias, toda dolencia, toda opresión de enfermedad en el cuerpo sea reprendido ahora. Aquellos que han pasado y aún aquellos que quedaron en sus lugares de asiento, Señor amado, toca que toda enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Porque por la llaga de Cristo, Señor amado, tú nos has prometido, aleluya, dar vida a nuestro espíritu, liberar el alma por completo y sanar por completo toda enfermedad, dolencia, malestar que pueda afectar nuestro cuerpo físicamente. Te ruego, Señor, que tú extiendas tus manos de autoridad, tu mano de poder en sanidad y milagro, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pon tu mano de misericordia, extiende tus manos poderosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la llaga de Jesucristo son sanados. Enfermedad te vas, dolencia te vas, malestar te va, virus te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo catarro, toda fiebre, todo resfrío, toda condición alérgica en el cuerpo se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún aquellos que nos están escuchando, Señor amado, como la prima de nuestro hermano Rubén a la distancia en Puerto Rico, toca sus pulmones, Señor, sánale por completo, restáurale para la gloria y la honra de tu nombre. Haz un milagro creativo en sus pulmones. Oramos, Señor amado, por los que están en las casas. Oramos por Sireno y Mercy, Señor amado, que tú los bendiga. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu mano poderosa, tu mano de autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre la vida de Orlando, sobre todo aquellos que necesitan un milagro. Ahora mismo sean sanados, sean libres, en el nombre de Jesús. Reprendemos la enfermedad. Los que están aquí en la casa presente, ordenamos que la enfermedad se va el dolor de reuma, de artritis, todo problema de hernia vuelve a tu lugar, desaparece por completo. Reprendemos la úlcera, el fibroma, el cáncer, el tumor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Problema en la columna, en los discos, en las vértebras, en las rodillas, en los hombros, todo problema de articulación, todo problema de hueso, todo problema de vértebra, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret desaparece en el nombre de Jesús. Sean sanados, sean libres por la llaga de Jesucristo. Ellos reciban el toque sanador, reciban sanidad divina en sus corazones, en sus pulmones, en sus riñones, en su sistema, aleluya, en todo su sistema de, aleluya, articulación, en todas sus arterias, que sean limpias, sanas, aleluya, restaurada. Todo problema de diabetes, todo problema de alta o baja presión, todo problema que afecta el cuerpo, el organismo, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, sean sanos, sean libres en virtud del nombre de Jesús de Nazaret. Reciban un milagro, reciban sanidad, reciban liberación en el nombre poderoso de Jesús. Para tu gloria y tu honra, Señor, para tu gloria y tu honra. Lo creo. Aleluya, tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero.